Después de la crucifixión, la gente empezó a regresar a la ciudad. Los sacerdotes pretendían que los cuerpos fueran sacados de las cruces ese mismo día, porque el día siguiente era el Sabbat pascual. Ellos consiguieron el permiso de Pilatos para bajar los cuerpos, ya que las reglas romanas complacían sus ritos religiosos mientras no interfirieran en las leyes imperiales. A todos les parecía que Jesús había muerto, pero para asegurarse antes de bajar su cuerpo, un soldado romano lo traspasó con una lanza del lado del corazón. De allí fluyó sangre y agua, lo cual era considerado un prodigio. Juan vio esto, y también el centurión y los soldados. Para las apariencias externas, la punzada en el costado del cuerpo de Jesús dejaba a su cuerpo físico incapacitado para ser utilizado luego por su Cristo interno. Para completar la acción, Jesús tenía la opción de usar dos llamas, la llama de la resurrección y la llama de la ascensión. Jesús eligió la llama de la resurrección, que resucitaría el cuerpo menoscabado. La llama de la ascensión podría haberlo llevado a ascender en ese momento, en vez de hacerlo en el cuarto día. Aún mientras Jesús estaba en la cruz, sus seguidores esperaban que se liberara a sí mismo y probara que Él era el Cristo. Como no lo hizo, dudaron que fuera el Cristo y pensaron que era un farsante. Esto era porque no entendían lo que Jesús les había dicho acerca de la crucifixión y la resurrección. José de Arimatea, un mercader judío, era seguidor de Jesús, pero en secreto, porque le tenía miedo a los judíos. Él podía haber ayudado mucho a Jesús y su misión, pero no vino a asistirlo, sino hasta después de la crucifixión. Esa noche, con el permiso de Pilatos de bajar el cuerpo de Jesús y sepultarlo, fue y ofreció una cueva abovedada que había sido hecha para él, que recientemente había sido cavada en la piedra y se encontraba muy cerca. Con mucho cuidado, bajaron el cuerpo. Nicodemo llegó y ayudó a llevarlo a la tumba de José de Arimatea. El incienso y la mirra que le habían obsequiado los Reyes Magos había sido celosamente guardados por la Madre María. Estos fueron confiados a María y Marta y a las otras mujeres, quienes iban a ungir el cuerpo de Jesús con el mantel de lino que había sido usado en la última cena el día anterior. María lo había guardado cuidadosamente, sabiendo que envolvería el cuerpo de Jesús algún día. Las mujeres ungieron el cuerpo de acuerdo con las costumbres judías de la época, lo prepararon y lo envolvieron con ese lienzo para sepultarlo y realizar los rituales finales. Justo cuando estaba desapareciendo el último rayo del sol, el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba. No podían hacer más mientras la puesta del sol marcaba el comienzo del Sabbat. Después de que una gran piedra fuera colocada en la entrada del sepulcro, todos se marcharon, excepto María Magdalena y María, la esposa de Cleofas y madre de Santiago el Menor, que se quedaron hasta tarde. Alguien le preguntó a José por qué estaban sepultando el cuerpo con tanto respeto y honor cuando las altísimas promesas de Jesús que habían seducido a tantos no habían sido cumplidas. José de Arimatea respondió
que era porque Jesús había sido traicionado y no era un traidor. Jesús tenía el poder divino conferido en él y era demasiado bueno y sabio para ser un traidor. Quería prosperidad para Israel, lo que fue imposible por el estado de conciencia del hombre. En vez de cooperar, la gente lo hizo su víctima. Sin embargo, se decepcionaron porque Jesús no estableció su reino en Judea. A pesar de todo esto, ellos, José de Arimatea y los otros seguidores, honraban su memoria porque solo conocerlo era amarlo. Lo que aconteció en la cima del Calvario fue una iniciación suprema para ambos, Jesús y María. A la iniciación de apartar los sentidos del contacto con lo externo, de suspender el aliento y apartar la vida del cuerpo. La habían pasado exitosamente algunos años antes en el retiro de Luxor. Sin embargo, esto es comparativamente más fácil de realizar estando bajo completa protección del mundo externo, lejos de toda influencia maligna, donde todo es armonioso y en la radiación de la llama de la ascensión. En el retiro, todo está bajo la dirección de los maestros ascendidos. 12 maestros que han pasado a través de las experiencias exitosamente y tienen confianza, mantienen guardia sobre el cuerpo durante este tiempo. Esto es muy diferente que realizar lo mismo en medio de la conciencia de la masa, una multitud encolerizada con destrucción y depravación, y después reanimar un cuerpo mutilado. La frase "uno con Dios es la mayoría" fue comprobada por Jesús en la cruz. Él fue una mayoría sobre la enardecida masa y sobre su concepto de muerte a través de los años, desde que la degradación y la muerte fueron conocidas sobre la tierra. La Sagrada Familia había comenzado a preparar y construir un momentum mucho antes de ese día. María empezó a los 3 años y José en su propio ámbito, siendo algo mayor. Ellos habían sido advertidos y sabían lo que estaba viniendo. En tal caso, la gran ley requiere que los individuos estén listos. Ahora estamos en tiempos similares. Algunos en esa era, quienes no poseían instrucción especial acerca del Mesías por falta de facilidades de comunicación y transporte, fueron liberados de ese karma. Esta acción tomó lugar a través de Jesús, de sus cuerpos y sus conciencias. Sin embargo, todos aquellos que estaban advertidos y tenían sus conciencias listas para la enseñanza debían rendir cuentas. A través de su vida, María enseñó mucho sobre su misión mediante una honesta introspección donde encontraba debilidad o incertidumbre, construyó fuerza o lo que fuera necesario para ese día que iba a llegar, así como las vírgenes prudentes. Estaba preparada cuando llegó el momento. Jesús y María habían discutido esto y no les gustaba la idea que Jesús tuviera que pasar por la apariencia de muerte, pero parecía necesaria para probar a la humanidad la inmortalidad de la vida, trascendiendo la muerte y tener maestría en la resucitación de un cuerpo. El Viernes Santo fue llamado así porque representa el comienzo del ejemplo de Jesús de vencer la muerte a todos los que lo seguían, lo cual, por supuesto, es santo.
Después de 3 horas de prueba en la cima del Calvario, María y Juan bajaron juntos, dejando que otros realizaran los ritos finales. Ella había ido ahí como la madre de uno, pero regresó como la madre de todos. No había sentimiento de soledad o desolación, sino que María sintió una gran expansión de amor irradiando a todos. Ella tiene la oportunidad de envolver a cada uno en su radiación de maternidad y amor antes de alcanzar la ascensión. Tal es la sabiduría de la ley. Nuestros humildes esfuerzos diarios por servir a la luz a través de los años pueden repentinamente florecer en grandes oportunidades. Mientras iban a Betania, María y Juan fueron llenados con una paz interna y exaltación. María pensó en el viejo molino en Betania como un lugar de refugio donde ella y los discípulos podrían quedarse, por lo menos hasta que pudieran trabajar en lo que tenían que hacer en conexión con Jesús. Aquí Jesús, María y los discípulos habían tenido algo de privacidad durante su ministerio público. Era un lugar tranquilo, donde los pájaros cantaban y el aire era suave con la fragancia de los jardines en primavera y donde se sentían libres de la presión pública. En paz, ellos siguieron hacia Betania, donde se quedaron durante los días siguientes y después establecieron ahí el foco de la dispensación cristiana. María le pidió a Juan que la dejara sola en su cuarto por las siguientes 2 noches y un día. Cogió algunas frutas y agua fresca y cerró la puerta. Arrodillada en ferviente oración y contemplación, pidió por la resurrección de Jesús. Aunque Jesús tenía el control de sus fuerzas vitales, la mayor preocupación era la reanimación de un cuerpo deteriorado, que era una cosa bastante diferente de revivir un cuerpo no mutilado. Sola en su cuarto, María pidió que, renunciando temporalmente a la llama de la ascensión, Jesús aceptara la llama de la resurrección y resucitara el cuerpo físico. Entonces María, tanto como los discípulos y los seguidores que habían estado tan asustados y se habían ido de la cruz desilusionados, pudieran volver a su Maestro, a quien amaban, y verlo como un ser viviente, respirante. María y Juan eran los únicos en el mundo exterior quienes pensaban que esto era posible. Los seres divinos en los niveles internos también esperaban, como el platillo que pesa en la balanza, la libre elección de Jesús.